Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos, que el Eterno, Rey de Israel, les bendiga en esta tarde, dando inicio a esta transmisión y a todos los hermanos que nos encontramos aquí presentes. Gracias, Miguel. Para continuar el tema que dejamos pendiente por concluir, esperemos que hoy también nos dé el tiempo para terminar este tema tan importante como lo es el arrepentimiento. Sin embargo, pues a manera de resumen, lo hablamos la semana pasada, que para poder entender un verdadero arrepentimiento es necesario haber entendido lo que es el pecado. ¿Por qué el pecado? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Vamos a hacer una oración y que sea el Altísimo guiando esta enseñanza para que podamos conectarnos y recibir lo que el Eterno nos quiere dar en esta tarde. Oremos. Padre nuestro, Rey de los cielos, delante de ti, Yeshua, nos acercamos para darte honor, gloria y alabanza, para darte a ti la adoración y poder exaltar tu santo nombre, mi Rey. Gracias porque nos permites estar en tu presencia, agradecidos de todo lo que haces por nosotros, que aunque no somos dignos de ti, aunque no somos dignos de recibir de tu presencia, tu misericordia nos ha alcanzado y nos permite estar en este Shabbat. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, los que vienen en camino. Que tú abras los cielos, mi Señor, y nos llenes de tu espíritu en este día de Shabbat y podamos entender tus palabras. Palabras que son vida, palabras que son espíritu y son vida. Eterno Padre, que toda palabra que venga de la emoción mía, mi Rey, caiga por tierra y no dé fruto. Pero que toda palabra que viene de ti, de tu Torah bendita, lleve fruto, para que podamos dar fruto al 100%, mi Rey. Abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos, mi Rey, para que teniendo ojos veamos y oídos oigamos lo que tu palabra, lo que tu amor, lo que tu poder, mi Yeshua, quiere hablar a la comunidad y a la congregación de Israel. En tu nombre oramos y te damos toda la gloria y toda la alabanza, mi Yeshua. Amén y amén. Bien. Estudiábamos la semana pasada acerca del pecado, ¿sí? Hablamos del texto de Génesis 3, cuando se originó el pecado. Vimos una parte de los errores que habían allí en ese capítulo, ¿verdad? Acerca de lo que significaba la naturaleza pecaminosa del hombre, que el hombre por sí solo no puede liberarse del pecado, que el hombre, para poder tener acceso al árbol de la vida, tenía que derramar sangre si quería, y eso no garantizaba de que pudiera alcanzarlo, porque si Dios no lo quería resucitar, pues simplemente allí quedaba para la eternidad. Pero que vimos también la comparación que se hizo con estos querubines que habían que el Eterno colocó, los que explica allí en Génesis 3, a la entrada del huerto, y cómo esto se compara o se hace la analogía con los querubines que también habían en la entrada del lugar santísimo, del propiciatorio específicamente, y que allí no podía entrar cualquier persona, solamente una sola persona, que era el sumo sacerdote, y tenía que entrar con sangre derramada para poder reconciliar a todo el pueblo. Entonces hicimos esa analogía, ¿verdad? Y entendimos, o por lo menos hicimos una pequeña apreciación de lo que es el pecado. Todavía no hemos terminado, vamos ahorita a ver algunos puntos más para poder entrar de lleno a lo que es el arrepentimiento. Porque si no entendemos el pecado, su implicación, pues no vamos a saber tampoco qué es el arrepentimiento y cómo esto proviene del Eterno, de Dios. También hablamos acerca, un ejemplo muy claro, ¿verdad?, de que nadie por sus propias obras puede heredar la vida eterna, ¿sí? Nombrando la comparación esta que hicimos acerca del huerto del Edén, cuando el hombre fue expulsado, que dejó de ser como uno, como un ente divino, y vino a ser un hombre totalmente carnal de la tierra, de lo que habla 1 Corintios 15, con su naturaleza carnal, y que en ese mismo momento dejó de ser como uno de Dios, digámoslo de esa manera. En el momento en que se divorció, leímos allí en los capítulos de Romanos cuando dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria del Eterno, ¿verdad? Y pusimos como ejemplo el comentario del joven rico,
cuando éste por su propia cuenta quiso ver cómo justificarse o cómo comprar, digámoslo de esa manera, la salvación, y cómo el Eterno, como Yeshua, nuestro Rey, lo confronta y le dice, bueno, si es por obras, le puso como quien dice lo más sencillo, las que tienen que ver, los mandamientos que tienen que ver con su prójimo, pero al momento de llamarlo a seguir el verdadero autor de la vida eterna, la verdadera fuente que nos puede dar vida eterna, en ese mismo momento el hombre quedó por tierra porque nunca quiso, amó más las riquezas que la salvación. Entonces eso nos da a entender de que cualquier hombre por sí solo, nunca jamás de los jamases, puede tener acceso al árbol de la vida eterna, que es Yeshua mismo. Tocamos ese ejemplo, ¿no? Entonces, Fernando, por favor, la diapositiva. Ajá. Allí colocamos, bueno, dijimos tácitamente que el pecado deja una condición totalmente desarraigada de la voluntad divina y de la vida eterna, ¿sí? O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Desde el mismo momento en que entró el pecado de la humanidad y que fue divorciado de su naturaleza divina, digamos, de su naturaleza celestial, para llamarlo en un contexto un poco más claro, de su naturaleza celestial, en ese mismo momento, el pecado entró a la humanidad y se siguió difuminando por medio de la sangre. Por eso es que ningún ser humano podía, y de hecho lo dice un salmo, ningún ser humano puede redimir a otro ser humano. O sea, nadie puede dar el rescate ni de sí mismo como lo va a hacer aún por otro. Entonces nuestro Salvador, nuestro Rey, tenía y es absolutamente y sin discusión de la naturaleza 100% divina. Porque si no fuese así, si no fuese Dios mismo quien intervino y quien dio la solución para que el hombre tuviese nuevamente acceso a ese lugar del que un día quiso irse, de ese lugar del que un día quiso apartarse, que es de la presencia de Dios, la única manera en que pudiera volver a tomar del árbol de la vida es por medio de la sangre, y en este caso la sangre única, preciosa y poderosa, que es la sangre de nuestro Rey y Salvador. Entonces el pecado en sí, todo ser humano, absolutamente todo ser humano es pecador. Y aún nosotros que hemos conocido y que por la gracia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Yeshua, hemos hallado salvación, sin embargo todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, porque nuestra tendencia, si nos descuidamos, si dejamos de buscar el rostro del Eterno, si no consagramos nuestra vida, si no nos apartamos, pues la tendencia del hombre siempre va a ser hacer lo malo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero en el mismo momento en que nosotros dependemos de Él y no de nosotros, Él nos irá perfeccionando, como lo dijo Pablo, que la luz de los justos, ¿verdad? Creo que es un proverbio que lo dice, perdón, es un proverbio. Que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. De la misma manera, lo que dijo Pablo fue hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, ¿sí? Que podamos alcanzar esa plenitud absoluta que solamente Él nos puede dar. Nosotros por nuestra cuenta nunca lo hubiésemos logrado. Entonces es necesaria la intervención de Dios mismo para que haya realmente una restauración. Es decir, que si el Señor hubiese querido desligarse totalmente de la humanidad, pues como dicen por ahí, hasta aquí hubiésemos llegado. Nadie hubiese tenido oportunidad, ni siquiera el arrepentimiento. Porque muchas veces entendimos que el arrepentimiento es algo que nos llega por sí solos, que yo mismo sentí arrepentirme y ya me arrepentí y por fin cambié. No, eso no es así, ya lo vamos a ver, que todo el arrepentimiento es un don de Dios y proviene del Altísimo. El hombre no hizo absolutamente nada para arrepentirse. Lo leíamos también en Romanos 5:8, dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él mismo, Yeshua, murió por nosotros. Es decir, nosotros no lo estábamos buscando, aún éramos pecadores. Nosotros no alzamos nuestro rostro a Él y sácame de este. No, Él nos buscó a nosotros. Él nos halló a nosotros. Su amor es más inmenso que cualquier cosa que podamos imaginar, y de la misma manera Él nos ha dado la vida. Entonces, fíjese como dice Lucas 18, 26 y 27. Allí aparece en pantalla, dice, y los que oían dijeron, ¿y quién podrá ser salvo? Eso lo tocamos la semana pasada también. El Señor les dijo, lo que es imposible para con los hombres, es posible para Dios. Es decir, nadie puede ser salvo por su propia cuenta, porque este comentario lo hicieron los mismos discípulos. Acuérdense que en aquel entonces existía la mentalidad
de que cuanto más dinero tuviese una persona, más oportunidad tenía de hacer obras de caridad, y si más obras de caridad hacía, pues más asegurada la salvación. Entonces cuando el Señor confrontó a este joven rico y le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme, y el hombre no quiso, el Señor mismo dijo, cuán difícilmente entrará alguien que ame más las riquezas. Entrará difícilmente al reino de los cielos. Y ellos dijeron, bueno, entonces si este hombre que tiene todas las oportunidades de dar la vida eterna, que tiene dinero, cómo hacer obras de caridad, y no se puede salvar, entonces ¿quién va a ser salvo? Porque la salvación no es por obras. La salvación es netamente por gracia y misericordia. ¿Sí? Es imposible para nosotros, porque jamás la podremos alcanzar, pero para Dios es posible. Ok, la siguiente, por favor. Ajá. Entonces, el pecado crea en el hombre una sentencia de muerte eterna, el cual por sí mismo jamás ni nunca podría quitarse de sí. Es decir, que el ser humano desde el mismo momento en que nace, óigase bien, y quiero que sepa esto, cualquier persona que llega a este mundo, así haya nacido en un hogar creyente, cualquier persona que haya nacido en este mundo tiene que arrepentirse. Y eso solamente, lógicamente va a ser mucho más fácil en un hogar creyente porque va a recibir la instrucción, va a recibir la enseñanza, pero en el mismo momento en que tenga noción tiene que tener esa conciencia de que necesita a su Salvador para heredar la vida. ¿Por qué? Porque todo ser humano trae la tinta del pecado. Ojo, cuando digo tinta del pecado me estoy refiriendo a la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene. Y que solamente en Yeshua podemos ser libres de eso, de esa esclavitud del pecado. Entonces, el pecado crea en el hombre una sentencia de muerte eterna, el cual por sí mismo jamás ni nunca podrá quitarse de sí. O sea, por sus propios medios nadie lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa, lo que le decía hace rato. La tendencia del hombre siempre va a ser hacer lo malo, lo que no es correcto. Y lo leemos allí en Génesis 6:5. Vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Claro, esto era en épocas prediluvianas, sin embargo vemos que hoy en día en nada difiere de aquella entonces, ¿no? Con todas las cosas terribles que... En estos días vi una noticia que me pararon, como me dice, los pelos, de un asesinato por allá en Argentina que fue algo terriblemente aberrante. Y yo digo, definitivamente la maldad cada día está creciendo en un nivel exponencial. Entonces, la naturaleza del hombre, dice, la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente al mal. La naturaleza del hombre nunca jamás de los jamás le va a permitir por sí mismo acercarse a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios hermoso. La siguiente, por favor. Entonces, Pablo relata en Romanos 3:9 la realidad que aquí todos, o sea, en este mundo todos están bajo sentencia de pecado. Y todos absolutamente estamos bajo esa sentencia delante de Dios, ya que todos llevamos desde el Edén la consecuencia del divorcio divino. Lo que hablábamos también la semana pasada. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, desarraigados, divorciados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Entonces dice Romanos 3:9, si lo colocas, Romanos 3:9 y 10 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya sabemos, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno solo. Entonces, si no hay un justo, quiere decir que nadie está absuelto. Ahora yo quisiera hacer una pregunta al aire, tanto a mis hermanos que están allí en Facebook, y bueno, pendiente por si alguien contesta allí, como los que estamos aquí. Yo quisiera hacer una pregunta. Si no hay justo ni siquiera uno, ¿verdad? Entonces podría decir que nosotros no somos justos. Seríamos justos nosotros. O sea, tendríamos que decir que hay una diferencia entre justos y justificados. Serían dos cosas totalmente que
que hay que tener en cuenta. Porque cuando somos justificados quiere decir que uno solo es el justo y que justifica a los demás. ¿Sí o no? ¿Cuál es ese justo? El único. Yeshua. Porque dice, no hay justo que haga el bien y nunca peque. Entonces la pregunta más concreta sería, ¿entonces nosotros tenemos, digamos, acceso a hacer el bien? Claro que sí. Entonces no es por esto que ahora nos vamos a tomar. Dice, bueno, como no hay justo, entonces hagamos el mal y que nos vengan bienes. No. Nosotros estamos llamados a hacer lo bueno. Como dice también, creo que es el libro de Efesios, ¿no? Que fuimos predestinados para buenas obras, ¿verdad? Que las cuales Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros estamos llamados a hacer el bien, lógicamente vamos a practicar lo bueno, pero en nosotros no hay lo bueno. O sea, para que me entiendan, nosotros estamos llamados a ser justos, pero eso no quiere decir que ya estamos 100% libres de pecado. Como les digo, tenemos una naturaleza que se inclina al pecado y que tal vez en algún momento nos vamos a irar, que tal vez en algún momento nos van a, como dice, nos van a agarrar por allí mal parados, o como decimos acá, mal parqueados. Y no es que por eso nos vamos a desanimar, porque recordemos que también dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día del Señor. Amén. Entonces, la siguiente, dice en el versículo que les citaba hace rato: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Dios mismo. Es decir, en pocas palabras, ser descendiente de Adán, y les recuerdo lo que hablamos la semana pasada, que Adán no es un nombre propio. Adán es un título para referirse a la humanidad, es decir, a los terrenales. Nosotros somos de la tierra, dice Corintios 15, 1 Corintios 15. El primer Adán es terrenal, o sea, nosotros somos de acá, vendidos al pecado, buscamos las cosas terrenales. Pero el postrer Adán, es decir, Yeshua, que es celestial, vino a vencer el pecado para que nosotros tengamos el acceso por medio de sus obras y por medio de su justicia de empezar a buscar las cosas de arriba hasta el día en que, como quien dices, termine de derrocar absolutamente todo esto que nos ata a este mundo y podamos definitivamente tener libertad de este cuerpo corrupto para entrar a un nuevo cuerpo glorificado. Que así como llevamos la imagen del terrenal, llevaremos la del celestial. Así es, así como el primer Adán, ¿verdad?, que es terrenal, nosotros hoy en día cargamos con ese peso, porque aún no nos podemos desatar definitivamente del pecado. Pero en aquel entonces, y en medida que Él va haciendo la obra en nosotros hasta el día de su venida, este cuerpo será transformado en gloria, como lo dice 1 Corintios 15. Será sembrado en corrupción, pero resucitará en gloria, y ahí es donde experimentaremos o expresaremos la imagen del celestial, que es el versículo que tocaba Samuel. Buenas tardes. Ok, el siguiente. Por eso debemos entender que necesitamos un proceso de restauración. Un proceso de restauración y regeneración que solo Yeshua puede obrar en nosotros. Y esto sucede no de nuestra propia voluntad, sino única y exclusivamente por la voluntad divina. Y quiero, mis amados hermanos, a los que están llegando, a los que nos están viendo a través de Facebook, quiero que se nos quede bien centrado esto. La naturaleza del hombre por sí sola jamás de los jamases va a buscar a nuestro Dios. Es necesario que haya una intervención. Es necesario que la presencia de Dios venga sobre nosotros, Él nos transforme, seamos cambiados y seamos tomados para Él. Es necesario entender eso. Esto no es porque nosotros seamos muy buenos o porque nuestros padres fueron muy buenos, entonces pues yo también soy bueno porque ellos fueron buenos. No, esto se trata es de un regalo divino. El versículo que les citaba hace rato en Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios encarece su caridad, o Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Mashiach, Yeshua, murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, lo que les decía hace rato, justificados en su sangre, no por nuestra voluntad, sino por su sacrificio, por Él seremos salvos de la ira.
Y aquí también hay que tener muy en cuenta que es un tema que hemos tenido muy en los últimos días, de que esta sangre también tiene el poder de guardarnos de todo mal. Es decir, no la sangre como tal, sino el sacrificio, lo que representa esa sangre, la reconciliación con Él, de que seamos reconciliados con Él para tener una relación con Él, y Él nos guardará así como guardó a Israel allá en Egipto, cuando envió el Señor sentencia sobre la nación de Egipto y las plagas vinieron sobre Egipto. En todo lugar vino la destrucción, menos en el lugar donde habitaban los hijos de Israel. De la misma manera nosotros seremos guardados, como lo dice aquí Romanos 5:9, seremos salvos. Seremos apartados de toda ira. El siguiente, por favor, Fernando. Entonces, de consiguiente vino dice Romanos 5:12, vino la reconciliación por uno, por Yeshua, así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, los que les hablaba hace rato. Dice, pues todos pecaron, absolutamente todos, y solamente hallamos salvación por medio de Yeshua. Entonces podemos entender que el pecado es la sentencia de muerte desde Adán a todos los hombres. Eso debe quedarnos claro. El pecado es la sentencia de muerte. Es la sentencia de muerte desde que el primer hombre pecó, y de ahí pasó a todos los hombres hasta hoy en día. Y que solo por Yeshua alcanzamos reconciliación para con Él mismo, ya que solo Dios mismo nos reconcilia para sí. Es decir, Dios mismo nos reconcilia con Él mismo. Yeshua nos reconcilia con Él por medio de su sacrificio. Somos salvos no por obras. Yo podría decir, ¿será que nosotros somos salvos por guardar mandamientos? Miguel, ¿tú eres salvo por guardar Shabbat? ¿Seríamos salvos por guardar las fiestas? No. Sí. No somos salvos. Lo hacemos porque somos salvos, porque es nuestra expresión de gratitud y porque nos bendice y nos beneficia primeramente a nosotros. Porque al guardar Shabbat venimos a aprender del Eterno, nos consagramos, aprendemos más de su palabra. Pero no es que voy a decir yo guardo Shabbat porque quiero ser más salvo que los demás. No. Es más, cuando ni siquiera era salvo y ni siquiera conocía toda esta verdad, Él me miró y se apiadó de mí, al igual que de ustedes. ¿Para qué? Para que ahora sí, apartados de toda inmundicia y apartados de todo lo malo, vengamos a tener una vida totalmente apartada para Él. Dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Efesios 2:8. Que nosotros, Efesios 2:8, nosotros somos salvos por la gracia, ¿verdad? O sea, por el regalo inmerecido de parte del Eterno. No es porque nosotros hayamos querido, sino que es un don, un regalo de parte del Altísimo. Amén. La siguiente, por favor. Entonces, ya terminando este contexto de lo que significa la problemática del pecado, hacemos un resumen de qué es ser pecador. Fernando, ¿la puedes retroceder un momento, por favor? Miguel, ¿qué es para ti ser pecador? Ok. ¿Qué más? ¿Quién más me puede decir? Ángel, ¿qué es para ti ser un pecador? Lo que dijo Miguel. No guardar sus mandamientos. Pero en el contexto de lo que yo les he dicho, por eso les pregunté ahorita. Es decir, que si yo guardo mandamientos soy salvo. No, ¿verdad? O sea, yo quiero llevar un poquito más a fondo. ¿Qué es ser pecador según el contexto que hemos visto de la naturaleza pecaminosa del hombre? Estar divorciado de Dios, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más es ser pecador? Reconocer que llevamos sentencia. Una sentencia, y cuando digo llevamos, me estoy refiriendo no como hijos de Dios ya, sino como raza humana me estoy refiriendo. Reconocer que llevamos sentencia de pecado desde el mismo momento de la transgresión en el huerto del Edén. Eso es ser pecador. Sentencia. Ahora sí, Fernando, por favor, colócamela otra vez. ¿Sabes?
Disculpa que te interrumpa, es muy importante eso que acaba de decir Ángel, porque es que el no hacer también implica mucho. Claro. Porque nuestra fe es una fe activa. Y el no hacer no nos salva de cometer pecado. El no hacer también es pecado. Eso es lo que se dice, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Para allá iba. Solo quería que tuviéramos en cuenta desde el contexto de lo que estamos hablando, qué es ser pecador. Yo sé que eso es ser pecador, pues. Lógicamente, quien quebranta los mandamientos es un pecador, lo dice Juan, primera de Juan 3:4. Pero yo diría que esa es como la punta del iceberg. Siempre hay climas. El clima. Conocemos los climas. Exacto. Pero a veces los personas no los conocemos. Pero el fondo, el trasfondo es por qué transgredimos mandamientos. ¿Por qué? Porque llevamos una sentencia en nosotros. Una naturaleza pecaminosa. Y ahí era lo que se refería Pablo en Romanos 7, donde parece un trabalengua, ¿no? Pero él decía, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, y lo que quiero hacer es lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Ahí se refería a eso, a la naturaleza pecaminosa. Porque el hombre por sí solo jamás ni nunca va a querer hacer lo bueno. Por eso es que hacemos la diferencia cuando reconocemos nuestra bajeza y nuestra inclinación y decimos, wow, mira, de verdad estoy perdido. Por eso fue que David fue contado por Justo. justo ante Dios. Bueno, ahí hay y de ahorita lo vamos a tocar, pero muy cierto lo que dice Miguel. Entonces, ser pecador, muy bien Ángel, Miguel y todos los que participaron. Y en el resumen que estamos haciendo, ¿verdad? Ser pecador es ser un mortal. Es decir, si hay alguien que se muere aquí, es pecador. O sea, hablando de muerte física. Yo quiero que me entiendan para que no se me confundan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mientras estemos en este cuerpo corrupto, nuestra naturaleza nunca va a ser todo el tiempo hacer lo bueno. Eso es ser pecador. Que somos, como quien dice, somos libres del yugo, es otra cosa. Del yugo del pecado. La esclavitud del pecado es muy diferente. El pecado está a la puerta. Exacto. Exacto. Como siempre va a tocar. Como quien dice, si Él se enseñorea de ti, ya es porque realmente no estás teniendo una relación con el Eterno. Pero el pecado siempre va a estar en cuando dice a la puerta en ese texto, está refiriendo a la carne. Esta carne corrupta significa que el pecado en cualquier momento te puede hacer una mala jugada. Eso es ser pecador. Si te mueres, aún estás viviendo bajo un cuerpo que todos los años se va desgastando, que todos los años va perdiendo fuerza, que en cuanto más pasa el tiempo más irá decayendo, porque es un cuerpo corrupto. Pero que solamente nuestro ser será librado de ese cuerpo corrupto cuando seamos resucitados en gloria. Allí ya no seremos pecadores, ya no tendremos una naturaleza pecaminosa. Es interesante que Yeshua, viene uno fariseo y le dice a Yeshua, oye, ¿y por qué tus discípulos no ayunan como lo de Juan el Bautista y lo de los fariseos? ¿Por qué ellos no ayunan? Okay. ¿Acaso puede el novio, o puede la novia ayunar cuando está con el esposo? O sea que en ese momento en el que ellos estaban ahí, habían sido libres de pecado, no habían rociado, estaban puros, con el novio y habían sido purificados. Okay. Entonces, allá tenemos que llegar nosotros a estar siempre conectados con el novio. ¿Para qué? Para no tener pecado alguno. Esa es una de las claves en la cual nosotros debemos tener en cuenta. Porque cuando tú más estés conectado a la fuente de la vida, siempre vas a estar lleno de su presencia. Y no es que no vas a pecar, pero vas a ir disminuyendo a niveles muy bajos de pecado. ¿Por qué? Porque cuanto más comunión tienes, menos errores, o sea, más se te va a revelar la presencia divina. Y entre más se te revela a ti la presencia divina, más conocimiento tienes de su pureza. Y más ese conocimiento te lleva a apartarte. Por eso es que la gente, ustedes no se han visto, y no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando hay una debilidad y la gente batalla con la debilidad, y batalla con la debilidad, con sus propias fuerzas, y cuando dice, hoy sí no voy a mentir, y es cuando más miente. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado eso? De repente alguno aquí, tal vez aquí no. No, eso no pasa nada. Yo sí. Pero lo que quiero decir es porque la gente lucha con algo con una pelea en su fuerza que jamás ni nunca la va a ganar. Porque lo está haciendo por sus propios medios y no lo está haciendo a través del único
de la única herramienta eficaz y poderosa con la cual se puede vencer la tendencia pecaminosa, y ese es Yeshua. Cuanto más comunión tengas con Él se va a glorificar en tu vida. Porque recuerda algo, si nosotros estamos pasando por un momento, es porque Él lo permite. Y Él solamente tendrá misericordia de nosotros en su beneplácito y si nosotros clamamos a Él. Por eso Él dijo, haré pasar todo mi bien delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, y como quien dice, me compadeceré del que quiera compadecerme. Pero también Yeshua dijo, ¿y acaso vuestro Padre no dará el Espíritu sin medida a quien se lo pida? Dando a entender eso, de que cuanto más recibes de Él, menos el pecado tiene dominio en ti. ¿Sí o no? Cuanto más recibes de Él, menos te van a dar ganas de murmurar, de andar en chismes, de mirando lo que no debes, de teniendo pensamientos de odio, rencilla. Cuanto más recibes de Él, eres como que realmente estás siendo santo, porque te estás apartando más y más. ¿Ibas a decir algo, Fabi? José, qué bonito lo que dices, porque mira las cosas de Dios tan bonitas. Hace un rato estaba hablando de ese tema con alguien y mientras hablábamos de Romanos 7. Perfecto. Y fíjate que cuando tú lees Romanos 7, tú vas como, Pablo encontró la solución. Y tú vas leyendo y tú dices, wow, Pablo está diciendo, ok, que hay un poder, una ley en mi carne y hay una ley en mi mente, que lleva cautivo. Y cuando dice, ok, encontré la solución, y abajo, ok, entendí lo siguiente, ok, ¿qué entendiste, Pablo? Que con la carne sirvo a la ley del pecado, pero con mi hombre interior sirvo a la ley de Dios. Y uno dice, ok, ¿cuál es la solución, Pablo? Dice lo mismo que yo ya sé. O sea, pero ¿cómo lo soluciono? Dice, y es como si en realidad dijera, oye, Fabián, oye, José, oye, Samuel, oye, todos. La solución es que gracias doy a Dios por Yeshua HaMashiach, por Jesucristo, que ya no es mi problema. Es la solución de Él. Él es la solución. O sea que si tú eres un pecador y tu naturaleza pecaminosa te está llevando a apartarte más de Él, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer, yo lo miraría, no sé, este ejemplo se me viene aquí en el momento, no sé si es un poco extraño, ¿no? Pero yo lo miraría como alguien que está nadando en contra de la corriente. Y nada, y sí, llegará un momento en que vence, pero el cansancio luego lo vence y vuelve y se lo lleva a la corriente, ¿sí o no? Y vuelve a nadar otra vez y vuelve y va a andar como quien dice en ese y no va a avanzar nada. Pero supongamos que a ese mismo nadador le tiren una cuerda y él se toma de la cuerda y simplemente se toma de la cuerda sin pelear contra la corriente, sino que deja que la cuerda lo vaya llevando y lo vaya llevando y lo vaya llevando hasta que lo lleva a la orilla. El problema es que con esa cuerda es Yeshua, y cuando nosotros no nos tomamos, creemos tomarnos de Él y seguimos en las mismas, no nos estamos tomando realmente. No, o sea, vemos la cuerda a un lado, pero seguimos nadando contra la corriente. O sea, lógicamente, si usted se está ahogando y está nadando contra la corriente y ve que le están lanzando una cuerda, pues lo obvio sería tomar la cuerda y no pelear por sus propias fuerzas. Algo así es la naturaleza pecaminosa. Cuanto más te tomas de Él, del Eterno, o sea, Él mismo hará que tú comiences a tener ese rechazo por la murmuración, ese rechazo por la fornicación, ese rechazo por el adulterio, ese rechazo por la inmundicia. Porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Miguel, ¿ibas a decir algo? Por eso es interesante que dice que puesto los ojos en el autor y el consumador de vuestra fe, siendo Yeshua HaMashiach. Fíjese ese texto, ¿no? Que creo que es Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fidelidad. Es decir, que tú nunca vas a exhibir fidelidad por tu propia cuenta, a menos que no sea dada de Él. Nunca vas a ser fiel a menos que Él no te la dé. Y si tú no entiendes eso, pues ¿qué te queda? Pedir misericordia, como les decía la semana pasada, como el prisionero que sabe que lo hallaron culpable y usted ha sido hallado culpable, todas las pruebas indican que usted es culpable de ese homicidio y eso lo que indica es que debe ir a la silla eléctrica. Y ya sabe que lo agarraron, que no tiene cómo defenderse. ¿Qué le queda? Pedir misericordia. Sí, merezco la silla eléctrica, perdónenme. Samuel. Justo eso cognado o conectado con lo que tú decías hace un rato
de que cuando estamos más cerca del Señor ya vamos a aborrecer más el pecado, Total. querer hacer todo eso implica incluso, o yo pienso que es la base de poder llegar a ese punto de aborrecer todas esas cosas, el tener un corazón como el del rey David. Así es. ¿Cuál fue? Un corazón que dijo, yo no voy a hacer lo mismo que hizo Adán, no voy a culpar a más nadie, ya no voy Asume a su culpar culpa. las situaciones, ya no voy a estar fijándome inclusive en los pecados de los demás para decir, Justificarme. el mío no es tan fuerte como el de las demás personas, ¿sí? Sino que voy a tener esa conciencia de mi bajeza, lo que dijo Pablo, lo que decía ahorita Fabián, lo que dijo Pablo, miserable de mí. Cuando nosotros ¿Quién me reconocemos- librará de este cuerpo de cuando muerte? nosotros reconocemos miserable de mí, es el momento también en que el Señor actúa de forma más consecuente en nuestra vida, porque sí, Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero también nosotros debemos hacer las cosas como si dependieran de nosotros, más sin embargo teniendo en mente que el resultado depende de Él. Totalmente de acuerdo. Entonces, esto lo digo para todas las personas que nos están viendo, porque yo sé que hay, y lo he visto, y he sido, como que dice, testigo de que hay gente que lucha con el pecado. Y por experiencia propia lo digo. Todos somos pecadores y en alguna debilidad hemos luchado contra el pecado. Pero esa lucha no es nuestra. Esa lucha es del Eterno. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Como dice Samuel, cada día hacer las cosas como si dependieran de nosotros. ¿En qué sentido? En buscarlo. En buscarlo, o sea, lo necesitas urgente. No te puedes dar el lujo de pasar un día sin buscar de la presencia de Dios. Eso es un lujo que nadie se puede dar en este lugar. Que nadie, ninguno de nosotros nos podemos dar, porque la batalla contra la carne es una batalla recia. Que si nosotros damos que pasen días, semanas, qué sé yo, tiempo sin meditar, sin orar, sin pedirle al Señor, Señor, quita de mí esto que me hace sentirme vil. Pero solamente tú eres el único que puede cambiarme. Yo lo único que hago es acercarme a ti y pedir misericordia. Y créeme que tal vez no sé si pasará en la primera semana, en la segunda, pero lo que sí sé es que el Señor es bueno y Él va a ver esa disposición de tu corazón de querer hacer las cosas conforme a su voluntad. Fíjate, José, qué pena. No, tranquilo, amigo, tranquilo. Es que de verdad, fíjate que a veces nuestras dificultades, los momentos difíciles, sean económicos, o sea, cualquier dificultad que está pasando por nuestra vida, el ser humano por naturaleza o el creyente en Yeshua cree que es un momento, o sea, como si, ay, vinieron todas las calamidades a mí, ¿por qué estoy así? En lugar de verla como la oportunidad perfecta que el Señor te está dando, porque somos orgullosos, somos prepotentes, Así y es. que no lo estamos buscando. Y es como el punto, el clímax para decirnos, oye, te estoy dando la oportunidad de que allí, en el momento difícil donde te sientes mal, te des cuenta que depende solamente de mí. Total. Y sabes que eso mismo aplica en cualquier área de nuestra vida, enfermedad, hasta lo más básico, una gripe. La Total. gente lo que hace es empezar a buscar por allí cómo hago para curarme, en lugar de pensar que el Señor te está dando una oportunidad para que reposes y te metas en intimidad y olvídate de tu trabajo, olvídate de esto, y estos días medítalos en mí. Total. O sea, no caer en una alarma, no caer, como ha pasado últimamente, ¿no? Sino poner nuestra confianza en Él. Él es nuestra ayuda y nuestro socorro. De Él viene nuestro auxilio. Miguel. Todo eso es para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Y nosotros nos demos cuenta que de verdad Él obra en nuestras vidas. Fíjate por lo menos cuando le dicen al Señor, Señor, tu amigo Lázaro está muriendo. Y cualquiera diría, bueno, pero tienes que irte ya mismo, toma el primer autobús y vete para allá, para Betania, porque si no Lázaro se va a morir. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó el bus de las 6 de la mañana para irse para Betania, no. ¿Se quedó cuántos días más? 2 o 3, creo que 2, ¿verdad? No recuerdo exactamente. El caso es que se quedó más tiempo. Y Lázaro murió. Dios mío. Ocurrió lo peor. Ocurrió como quien dice lo que más nos temíamos. Cuando llega allí, ¿qué le dice su hermana Marta? Señor, si hubiese llegado, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor tan bello le dice, tranquila,
¿No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? O sea, no es tu trabajo. No es tu trabajo preocuparte, no es tu trabajo saber si Él está muerto o no. Es mi trabajo, es mi responsabilidad. Y aunque ya es día, aunque puede ser que ya estuviera podrido, como dicen, de la misma muerte lo levantó el Eterno. Eso nos deja una enseñanza muy grande, de que la lucha tuya no es contra tu carne. Contra tu carne en el sentido de que realmente nos lleva a pecar, nos lleva a apartarnos de Él. Esa naturaleza pecaminosa siempre va a estar allí. Por eso le decía, un mortal es el que tiene sentencia de muerte, de pecado en su corazón, pero que solamente tiene solución no porque tú quieras cambiar hoy, no porque tú amaneciste de buen genio y dices, hoy voy a ser menos adúltero, hoy voy a ser menos mentiroso. Eso no sucede así. Eso sucede por gracia divina. Eso sucede porque el único que puede cambiar tu vida, tu familia, porque el único que pueda cambiar al drogadicto de tu hijo, al alcohólico, qué sé yo, de tu esposo, ¿verdad? El único que puede cambiar las vidas es el Señor. Y para eso nosotros debemos aprender a depender de Él, porque la vida eterna no se hereda por obras. La vida eterna solamente se hereda por misericordia. Entonces, la problemática del pecado implica que todo ser humano es mortal, todo ser humano es enemigo de Dios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es imposible por su propia cuenta salvarse. Todo ser humano está desarraigado, absolutamente divorciado de la gloria de Dios. Entonces, luego en base a esta naturaleza pecaminosa es que el hombre comete pecado. Y lo que les decía hace rato. Entonces diríamos que la definición de pecado de 1 de Juan 3.4, ¿qué dice 1 de Juan 3.4? ¿Quién me puede ayudar? Porque todo aquel que infringe la ley comete pecado. Todo aquel que infringe la ley comete pecado. Pues el pecado es la transgresión de la ley. Es la transgresión, la infracción de la ley. Entonces ese concepto de pecado, del cual estudiamos en 1 de Juan 3.4, donde dice que todo aquel que infringe la ley comete pecado porque el pecado es infracción o transgresión de la ley. Ese concepto es como la punta del iceberg. O sea, es como la cereza del pastel. Pero de ahí para abajo viene todo un complejo, que es lo que realmente nos lleva a transgredir, y que es la naturaleza pecaminosa. Nunca se puede quitar esa naturaleza. Solamente Yeshua, por eso le estoy diciendo. Por eso dice, más gracias damos, lo que decía Fabián, gracias de Romanos 8, gracias damos, ¿verdad? Por Yeshua, nuestro Señor, que por Él somos libres de la ley del pecado. Es decir, esa naturaleza solamente la puede calmar, digamos de alguna manera, o la puede amortiguar, o la puede disminuir, es la presencia del Eterno. Y cuando Él venga a resucitar a los suyos, seremos libres de este cuerpo mortal para recibir un cuerpo como el que teníamos en el Edén, un cuerpo glorificado. Es decir, el final será como el inicio, cuando seamos libres y ya este cuerpo no nos siga haciendo malas pasadas. Pero mientras tanto es necesario entender la Teshuvá, que es lo que queremos hablar, y yo no sé si me dé chance hoy de terminarlo, pero bueno, no importa. Lo importante es que entendamos claramente para qué necesitamos saber qué es el pecado. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué la tinta del pecado en el hombre? Porque si no entendemos eso, usted puede hacer, como quien dice, puede conocerse a la perfección a Teshuvá. Pero si no conoce el diagnóstico de esa enfermedad, no le podrá dar un tratamiento. Necesita conocer a fondo la enfermedad, cómo es que actúa, por dónde actúa, para usted atacar todos los flancos y darle un tratamiento eficaz, efectivo. Que eso es lo que llamaríamos la Teshuvá o el arrepentimiento. La siguiente, por favor. Dice Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y por objetivo o por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Lo que les decía ahorita, ¿verdad? Pero ¿cuál es el regalo de Dios? O sea, tenemos esos dos bandos.
El pecado te lleva a cada día estar, o sea, más en esa naturaleza en la cual comenzó el hombre, divorciado de Dios. Cuanto más pecas, más te alejas de Dios. Y más pecas, más te alejas de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna, es decir, que puedas experimentar esa gracia, que puedas experimentar esa victoria que solamente Yeshua podemos tener. Por tus propios objetivos jamás y nunca. Por eso quise tocar el ejemplo del joven rico, para entender de que por medios, por obras, por objetivos propios, por creer que yo guardo Shabbat o que yo guardo esto o lo otro, no, esos son frutos de nuestra santificación. Pero la santificación y la vida solamente es un regalo. Y Él no va a quitarte lo que te regaló. Que sí, el pecado te va a traer problemas, claro que sí. Pero ¿cuáles van a ser esos problemas? De que comiences a tener una vida totalmente apartada de lo que Dios quiere para ti, tal vez en tu familia, o sea, muchas consecuencias va a traer el pecado. Pero el único que te puede librar de eso es Dios mismo. Amén. Entonces el pecado trae muerte, separación total de Dios, pero la vida eterna es la solución al pecado. La respuesta para Wilmer. La vida eterna es la solución al pecado. Y esto es netamente un regalo de Dios. Aquí solamente dependemos de la misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Un regalo soberano del Altísimo. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Esto fue la introducción, una introducción de 2 semanas. Para entrar en materia, por favor, Fernando. Ya casi quedan 10 minuticos.